Grabando. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta jornada de apertura de la 17ª Corte del Diploma Superior en Desarrollo, Políticas Públicas e Integración Regional del área de Estado y Políticas Públicas. Y bueno, en tal sentido queríamos darle la bienvenida a los y las estudiantes que integran el curso de este año y al público en general que nos está acompañando. Y por supuesto un agradecimiento muy especial al embajador Carlos Raimundi, que hoy nos brindará una conferencia magistral. También le queremos agradecer desde el área y en lo particular desde el diploma, también su acompañamiento desde hace ya varios años como docente del diploma. Así que muchísimas gracias también, Carlos, por tu compromiso de siempre. Y el agradecimiento también al director del área de Estado y Políticas Públicas, Daniel García Delgado, por su acompañamiento en el día de hoy en particular, y bueno, por su apoyo también constante a nuestro diploma. Y bueno, como todos los años, y dada la temática del diploma superior, pensamos una actividad para dar comienzo a un nuevo ciclo del posgrado que tenga como eje de análisis algunos de los temas que concentran nuestra atención y preocupación en torno a la región en este momento, y por eso aprovechamos estas instancias sincrónicas de videoconferencias, recordando que nuestro diploma es virtual, que nos permiten seguir analizando, aprendiendo y debatiendo sobre problemáticas que se presentan constantemente en el escenario regional y que por supuesto se ven condicionadas también por los contextos nacionales e internacional, y que por la dinámica propia de nuestro curso, bueno, escapan a la posibilidad de incluirlos en la currícula. Por ello y porque además tenemos la posibilidad de invitar a más especialistas para tratar estos temas, estas actividades creemos que son doblemente enriquecedoras. Y para esta oportunidad pensamos que sería importante iniciar este ciclo académico interpelándonos sobre aquellas cuestiones que son percibidas de alguna manera como amenazas concretas para los países de la región, y que no solo operan obturando sus posibilidades de desarrollo, sino también de fortalecer y consolidar las democracias latinoamericanas, más aún pensándolo en el marco de la conmemoración de los 40 años, ¿no?, de la recuperación de la democracia en nuestro país. Al mismo tiempo, ello también impacta negativamente en las iniciativas de integración regional, toda vez que sus agendas se ven relegadas, desplazadas por estos motivos, por los propios estados. Así que bueno, esta jornada lleva por título Las democracias amenazadas en la región, lawfare, desigualdad y poderes corporativos, la importancia de la integración regional, y en el mismo buscamos de alguna manera sintetizar algunas de estas amenazas identificadas, pero también poner el acento en la discusión del rol que tiene o que creemos que debería o podría tener la integración regional frente a las mismas. Así que bueno, sin más demoras, les damos la bienvenida a nuestros dos expositores. En primer lugar, hará uso de la palabra, como les decía, el director del área Estado y Políticas Públicas, Daniel García Delgado, quien tendrá a cargo la presentación de la temática, y seguidamente tendrá la palabra el embajador argentino frente a la OEA, Carlos Raimundi, quien brindará una conferencia magistral. Así que bueno, Daniel, le damos la palabra. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, particularmente a Alejandra Raskovich en esta invitación a la apertura del 17 Corte del Diploma Superior de Desarrollo, Políticas Públicas e Integración Regional, también a nuestro embajador ante la OEA, Carlos Raimundi, que sabemos que es un amigo de la casa, y a todos y a todas quienes están presentes en la virtualidad. En realidad, doy las gracias, pero a mí me encanta este tema, así que realmente me gusta mucho poder venir y charlar e intercambiar. Así que voy a hacer una presentación sobre 3 puntos. El por qué llamamos democracias amenazadas, en la paradoja de los 40 años en nuestro país de la misma, cuáles serían oportunidades a
aprovechar frente a estos riesgos y concretamente en cómo juega la multipolaridad actual en la crisis política financiera local que tenemos en nuestros días. O sea, si es algo favorable, desfavorable, o en todo caso, cómo estos tres elementos o niveles, el nacional, el regional y el global, están interactuando permanentemente y con mayor intensidad. Entonces voy a empezar con el primer punto, el porqué de las democracias amenazadas, que hace dato en referencia a un dato novedoso, ¿no? Hasta hace mucho nadie desconfiaba de la democracia, pero efectivamente estos últimos años se ve que hay pilares sustantivos en nuestra concepción de la misma que están temblequeando o erosionándose. La soberanía popular, la desigualdad, diría Chantal Mouffe, estos serían postdemocracias, si no tienen esos dos pilares. Pero también podríamos agregar la pérdida de soberanía nacional y hasta de cierta conciencia de pertenencia a un colectivo, a una comunidad con un proyecto común. Digamos, esta afluencia de la tiranía del individuo y la disolución del bien común y la justicia social frente a otras concepciones como meritocracia, el ajuste o el poder de las élites. Entonces, vemos brevemente las más significativas. En el programa está el lawfare, ¿no? Esto está mencionado. Y como ustedes saben, acá se expresa como un poder judicial partidizado que ha desatado en estos últimos 8 años una persecución jurídica especialmente a funcionarios del anterior gobierno, en nombre de la transparencia y la justicia, y particularmente este año a la referente más importante de este espacio, a Cristina Fernández de Kirchner, generando un juicio por vialidad sin pruebas, solo con indicios, sin pareceres, condenándola a la cárcel, a la proscripción política, retornando así a infaustas épocas que surgen del golpe del 55, y sobre todo porque es la persona o la lideresa que representa con más votos al peronismo y al Frente de Todos, y estaría así más limitada para poder participar en las próximas elecciones. Más aún, después de eso, el intento de un magnicidio que no es investigado por la justicia para saber no solamente quiénes fueron los más próximos al incidente, sino cuáles fueron las fuentes intelectuales, financieras que apoyaron este hecho. Esto afecta a la democracia, que de esta manera hay un intento de magnicidio, no se investiga, esto es limitada, una democracia condicionada, que afecta además este poder judicial, la independencia de poderes, esta es una de las causas del juicio político que se le ha hecho a la Corte, de una justicia no solo partidizada, clasista, y al servicio del establishment. Esto modifica el esquema clásico que aprendimos en ciencia política de Montesquieu, el equilibrio de los poderes independientes, ¿no? Legislativo, ejecutivo, judicial, y hasta subordina el bien común al interés de las élites. Esto me parece que este es un tema serio si no hay una reforma profunda de la justicia. El segundo es el poder corporativo concentrado, que limita fuertemente la capacidad de la política de transformar. Y esto afecta la soberanía popular. Cuando digo el poder corporativo, me refiero tanto al financiero como decisivo, los bancos, el FMI, el endeudamiento, que hacen de alguna manera perder control del contrato electoral o del propio destino o del rumbo. Es como una suerte de cogobierno en que entra un país condicionado por estos entendimientos o acuerdos o deudas. Asimismo, las corporaciones locales
especulando en los precios de los alimentos, promoviendo corridas cambiarias y no cumpliendo con ningún acuerdo con el gobierno sobre precios, sino guiados por la ley de la máxima rentabilidad. Casi sería difícil hacer un shock redistributivo, porque sería capturado por el aumento de precios inmediatos de estas 7, 8, 9 corporaciones que monopolizan el comercio de los alimentos o de la higiene personal. Entonces, esto forma parte de una histórica lucha distributiva, donde ahora las clases altas no quieren ceder nada de sus ganancias en favor de una sociedad más equitativa, digamos, como poco, no tiene solidaridad o responsabilidad empresaria, y acá la justicia social desaparece en nombre de la hipocracia, de la sociedad aspiracional y de posiciones de poder privilegiadas, digamos. Los ricos mandan a colegios y universidades de ricos, donde es todas las tesis de Piketty del capitalismo del siglo XXI como un capitalismo victoriano. Entonces, a diferencia de la anterior rebelión de las masas, proletaria, por mayor justicia social, esta sería una especie de rebelión de las élites contra toda posibilidad de mayor igualdad en la sociedad. No hay aumento de salario de acuerdo a la productividad y han aumentado las ganancias brutas de las empresas. No pagan el impuesto a las ganancias debido, especulan permanentemente con el precio de los alimentos, y todo esto tiene que ver también con un modelo extractivista, exportador, agroexportador industrial, en Piense. Bueno, hemos visto acá la segunda amenaza, el poder fáctico frente al poder institucional, democrático, la soberanía popular. El tercer punto es el aumento de la desigualdad. Todas estas cosas no son solamente de la Argentina ni de la región, aparecen en muchas sociedades de Occidente, y podríamos decir que la nueva cuestión social, a diferencia tal vez de la que Castells y Rosan Ballon investigaron con el consenso de Washington, que era la exclusión, acá hay aumento de la exponencial de la desigualdad entre los que más tienen y los que menos. La distribución del ingreso se vuelve más regresiva aún dentro de un gobierno popular que venía a modificar eso. Y no es la exclusión de los 90, porque ahora se crean nuevos empleos y crece el PBI, pero son en gran parte salarios por debajo de la pobreza, o donde crecen más los empleos precarios, o sea, sin derecho, jubilatorio, salud pública, etc. Y un precariado, como clase social, de casi un 50% de la pega. Además, un cierto desplazamiento de las clases medias, y junto con ello, una suerte de anomia o sociedad anónima por falta de futuro, las incertezas, de no saber cómo salir de la ansiedad e inseguridad que la situación provoca. Cuarto, creo que otra de las amenazas a una democracia más sustantiva, más como modo de vida y no solamente procedimental o ficcional, es la geopolítica de desposesión que está llevando a cabo Estados Unidos en la región y que limita la soberanía nacional. Es decir, el imperio ahora más descaradamente lo dice, e intenta condicionar y apropiarse de los recursos naturales y estratégicos de nuestro país. Y la región, bueno, el ejemplo del golpe en Perú, es muy caro. Claramente el litio, los alimentos, el gas, el agua, el petróleo han aumentado los precios y son apetecidos, y dentro de una lógica monroísta, es decir, América para los americanos, o el patio trasero, o de acumulación por exposición en términos de Harvey, amenazan con sanciones si no se cumple una agenda estricta de echar a China de la región y dejar a sus multinacionales recursos estratégicos que, según la comandante del Ejército Sur de Estados Unidos, son propios. América son sus recursos que podrían ser mal
tratados por la presencia china. También de esta forma controlan o niegan nuestra capacidad de autodeterminación. Y yo agregaría, y si no hay soberanía nacional, ¿hay soberanía popular? Me parece que no. Quinto, hay un papel de la clase política que toma distancia, que ha tomado distancia de la sociedad y la vida cotidiana. Esto también, ¿no?, es bastante común en la socialdemocracia de la Unión Europea, incluso en Estados Unidos. Por un lado, digamos, cuando asume Macri el gobierno de los CEOs, el neoliberalismo tardío, gestionaron básicamente para mejorar los negocios de sus propias empresas o del capital financiero internacional, empobreciendo la población y generando un endeudamiento fraudulento. Pero más recientemente también, la desilusión frente a esta clase política, que el mismo Frente de Todos genera un incumplimiento de las promesas gubernamentales en el sentido de la ruptura del pacto electoral. Es algo, digamos, o del contrato electoral, o del nuevo contrato social que prometía también Cristina Fernández de Kirchner. Y también hay una ruptura, no solamente con esas promesas, sino con la transformación de un rumbo o de un estilo de gestión de la política pública y del Estado, suplantando el estilo transformador característico de lo nacional, popular, democrático, o lo transformador, por una perspectiva de progresismo moderado. ¿Qué quiero decir con esto? Que no va a conflictuar, y no conflictuó con los poderes establecidos. Hace poco, bueno, el caso Vicentín es un caso muy claro, y hoy está de vuelta en la palestra, al tratar de pagar los 300 millones de dólares que debe al Banco Nación, con chavitos y palitos, habiendo el presidente iniciado una lógica de estatización o a generar una empresa pública y recurrado a volver a dejar que la justicia que se iba a depurar o iba a juzgar con justicia terminara perdiendo una de las 5 grandes empresas multinacionales, la única argentina, frente a Dreyfus, Cargill, Bunge, Ball, Glencore, era Vicentín, y que podíamos tener una mayor autonomía sobre este problema de los alimentos y los precios. Bueno, también esta presidencia tomó como problema al kirchnerismo y no como parte de la solución, complicando de esa forma la coalición que debía ser parte de la coalición de gobierno, debilitando al gobierno para enfrentar problemas estructurales. Básicamente, alta tasa de inflación, la extorsión de los agroexportadores para no liquidar la soja y ser beneficiario de sus divisas y eliminar remesa, la política económica subordinada a acuerdos con el FMI que exigen reducción de subsidios con las consecuencias alza de tarifa, el incremento de las tasas de interés y el ajuste del tipo de cambio, la cuestionable conducción del Banco Central de perder reservas al prestar 27.000 millones de dólares para resolver las deudas externas de las corporaciones con empresas en el exterior, que muchas veces son deudas interempresarias o empresas que tienen dólares en sus propias guaridas fiscales en el exterior. Por último, ya casi como anécdota de esta orientación, el contratar al presidente de asesores personales como el CEO de Syngenta, Aracle, que conspiraba contra los planteos económicos de Sergio Massa, o no hablarse con la vicepresidenta desde hace meses, hacen que, como señala Arturo Laguado en un artículo que presentamos hoy en la página en nuestra página del área, dice: la capacidad del gobierno de Alberto Fernández de boicotearse no deja de sorprender.
Por su parte, a su vez, la derecha política se radicaliza y hace una oposición irresponsable que no tiene nada que ver con ninguna ética pública o de reglas de la democracia liberal a lo O'Donnell, como aprendimos en la ciencia política, porque no da quórum, no presta ningún acuerdo al debate parlamentario, judicializa ciertas cuestiones que le molestan al establishment, prácticamente paraliza el Parlamento para no dejar gobernar al Ejecutivo. Y también sus cuadros económicos fomentan la especulación y hasta corridas cambiarias, buscando una devaluación para que el trabajo sucio lo tenga que hacer este gobierno, una devaluación, saben, no voy a extender lo que significaría nuestro salario, y dejarle el camino despejado a un gobierno de las élites en las próximas elecciones nacionales. Como es habitual en épocas preelectorales, la derecha calienta el ambiente con ataques especulativos contra el peso. La corrida hacia el dólar ocurrida en la última semana de abril se enmarca en este fenómeno que visibiliza el profundo desprecio por la democracia de los partidos de la oposición, que adelantan una formidable tarea de desinstitucionalización en contradicción tanto con su discurso institucionalista como republicano. ¿Se ve bien? ¿Está todo ok en la pantalla? ¿Sí? Ok, bueno. Finalmente, en la cultura política que está generándose el sentido común que el neoliberalismo globalizado intenta construir junto a fake news, discurso del odio, un individualismo posesivo exacerbado, genera, sobre todo en sectores más jóvenes, desencanto, bronca, desconfianza en la democracia. Y esto ha generado una cultura que se descuelga de la política. ¿Se entiende, no? Como si no interesa, finalmente, como en las PASO del 2021, 4 millones de la base electoral del Frente no fueron a votar directamente. Y que puede votar incluso a extremos antisistémicos que nos sorprenden hoy como posible, como Milei. Esto es un peligro tanto de fragmentación política, ¿no? Difícil construir coaliciones mayoritarias con un cierto proyecto común, como un retorno al pasado, a la ciclicidad de nuestra historia, de siempre volver a empezar, la tragedia del mito de eterno retorno, del que le robó el fuego a los dioses. Y el riesgo mayor es, sin duda, que la derecha, en cualquiera de sus manifestaciones, vuelva a capturar al Estado y a promover un programa de ajuste, de pérdida de derechos laborales, de devaluación, dolarización, en definitiva un disciplinamiento de la sociedad. ¿Por qué del pasado? Porque esas políticas ya se realizaron en el pasado y tuvieron resultados desastrosos, como fue la implosión del 2001, que todos, o muchos de los que estamos acá, recordamos. Bueno, acá paso de las amenazas, para no ser tan pesimistas, a las oportunidades que pueden ser aprovechadas. Digo, 3 aspectos que pueden incidir en favor de fortalecer la democracia o un desarrollo más sustentable, inclusive equitativo, que actual. Una, digamos, es obvio que se va a referir con mucha mayor precisión e intensidad, Carlos, en esto. Hay un intento de renovación de la integración latinoamericana, esta segunda ola progresista, particularmente con más énfasis a partir de que Lula se hizo cargo del gobierno, la reiniciación de la UNASUR, la CELAC, la búsqueda de transacciones en la propia moneda y hasta promesas de una moneda común, hasta la posibilidad de construir un polo regional con cierta identidad, incidencia y defensa de intereses comunes en un mundo de bloques cada vez más amplios con mayor poder. Y acá quiero señalar casi lo que sería el core de mi charla, que es el surgimiento de un nuevo orden mundial. Bueno, esta es una expresión fuerte y que tiene que ver
con el surgimiento de la multipolaridad. Es algo que se está generando en los últimos años y es el conflicto entre un imperio hegemónico, unipolar de la globalización neoliberal que da muestras de declinación versus un núcleo de multipolaridad, de una propuesta en favor de un desarrollo más generalizado, equitativo, donde un bloque postula una orden en base a reglas conformadas por estos, pero no seguidas necesariamente, y que sanciona a los que se apartan de su agenda. El otro día, digamos, el senador Rubio dice, bueno, este problema de la desdolarización no va a quitar capacidad de sancionar a los que no acuerdan con nosotros. O sea que es un imperio que se mueve básicamente por una dominación de sanciones o intervenciones directas. Y mientras que el otro tal vez postula un orden más cooperativo, con más actores, basado en una equidad de posibilidad para el desarrollo de países emergentes y aún pobres. Uno podría decir que esto sucede muy de vez en cuando, que se trataría de una revolución postmoderna, donde no es ya la toma del Palacio de Invierno, o la toma de la Bastilla, o por las masas, la plebe o el pueblo, sino de una modificación de las placas tectónicas del poder mundial, de sus instituciones clave, y que está siendo realizada por países que anteriormente eran no industriales, dominados, colonizados o saqueados por esta hegemonía unipolar del occidente colectivo. Este frente del bloque multipolar es el conformado en principio por las BRICS, por las sociedades emergentes y este concepto del sur global que no tiene tanto que ver exactamente o estrictamente con lo geográfico, pero expresa a una cantidad de países y de lugares que aspiran a otra forma de se ejerza el poder mundial. Pugnan por otro orden mundial, libre de sanciones, libre de colonizaciones, con mayor cooperación, o en todo caso establecer juegos win-win. Yo gano y tú ganas en la negociación, y no de suma cero, esto es mío y lo tuyo es mío, como suele ser la dominancia, la gobernanza actual. ¿Cuáles serían, digamos, bueno, esto habría que sustentarlo más para defender la hipótesis de que hay la emergencia de un nuevo orden mundial multipolar? Uno que me parece bastante evidente, que es el fenómeno de la desdolarización, que se ha iniciado el 27 de febrero del 2022. ¿Qué pasó ese día? Biden declaró el frozen de los activos de Rusia en los bancos del mundo. ¿Qué significa eso? Que el dólar fue tomada como un arma de guerra. O sea, se suponía que una moneda de reserva mundial es algo intocable. No, fue tomado como una sanción. Si vos no haces lo que yo quiero, te robo tus activos en cualquier ámbito que lo tengas. Y esto llevó a una inquietud de numerosos países de tomar distancia de esta divisa que por cualquier disidencia te podía congelar tus activos en dólares en Suiza, en Frankfurt, en New York o en cualquier banca importante. Y así China, los Emiratos Árabes Unidos, y particularmente, curioso, eliminaron su alianza con Estados Unidos al eliminar los petrodólares. Antes el petróleo solo se podía comprar con dólares, de manera tal que eso le daba fortaleza y sostén, reserva, a un dólar que había salido del patrón dólar. O sea, el dólar en 1971, Nixon lo saca del patrón dólar y queda
insustentable, pero sustentable en el petróleo dolarizado y en su fuerza militar y en la fuerza de la economía norteamericana. Bueno, pero esto no es solamente, también Rusia, la India y otros países empiezan a pasar a transacciones en sus propias monedas, a acumular reservas en oro, como forma de generar reservas para las nuevas monedas, los rupias, los rublos, el yuan, y quitándole base de sustentación al dólar como moneda de reserva mundial y generándole una probable pérdida de hegemonía en pocos años. Este es un fenómeno que no tiene retorno y avanza en el porcentaje de las transacciones mundiales y en los sistemas para realizarlas, que ya no es solo el SWIFT, hay otros. Las transacciones en yuanes este año han sido superiores al 51% de las transacciones mundiales. Y el PBI de las BRICS ya es mayor que del G7. Bueno, quería poner algún dato para probar que algo se está modificando en el poder financiero y la desdolarización. La segunda es empezar este bloque multipolar a configurar una serie de instituciones paralelas, alternativas a la de Bretton Woods de posguerra, en términos de finanzas para el desarrollo del bloque alternativo, sin las condicionalidades y sometimientos que genera el FMI, el Banco Mundial o el BID. Bueno, estas instituciones, el Banco de Desarrollo, el Sur Global, que curiosamente, o no tan curiosamente, lo dirige Dilma Rousseff en este momento, para prestar al Sur Global o a las BRICS. El BRICS Plus, que se va a ampliar ahora en junio, agosto, el grupo de Shanghái, la alianza Chino-Rusia, la ruta de la seda, los acuerdos estratégicos establecidos entre estos bloques, China en particular, con otros países de la región. De esta manera se está tomando un movimiento político que toma países anteriormente aliados a la hegemonía unipolar, la India, por ejemplo, tanto de Asia como de África. Bueno, África se está desdolarizando porque Rusia le condonó a muchos de los países africanos su deuda millonaria en rublos o en dólares. Entonces empieza a desdolarizarse también. Y en algunos países de América Latina, como es el caso de la propuesta que tiene Lula, Brasil, como miembro del BRIC. Esto muestra la capacidad también de decir no a las agendas de las votaciones de Naciones Unidas, y curiosamente, de toda esa construcción de Bretton Woods, sí se apoya la Carta de las Naciones Unidas como un referente de un derecho público internacional que no es cumplido precisamente por la hegemonía unipolar de los últimos 50 años. Daniel, sí. Una cosa, me parece que se le desactivó la cámara, no sé si... ¿Ah, sí? Sí. Ah, sí. ¿Hace mucho? No, hace un momentito. Y de paso le digo, bueno, 2 minutitos si podemos... Bueno. Enviar. Ahí está, es perfecto la cámara. Me parece que también hay una rotura del relato civilizatorio de los derechos humanos y democracia de Occidente, de los Estados Unidos y la Unión Europea, frente a lo que ellos denominan autocracia selectiva, caracterizados como malos del sistema internacional. Es una pérdida de poder blando, porque ha caído como un velo de ignorancia sobre décadas de golpes de Estado, bombardeos, invasiones, desposesiones y espionaje ilegal a propios y ajenos en todo el mundo realizado por los Estados Unidos y en complicidad con la Unión Europea. Desde Vietnam, Irak, Afganistán, destrucción de Yugoslavia, Siria, sanciones a Irán, en nuestra región mediante bloqueos a Venezuela, Nicaragua, golpes de Estado en América Latina, 60, 70, son parte de esta historia. No obstante, esta emergencia del nuevo orden mundial multipolar también está en peligro, dada que la conflictividad actual, la guerra proxy que sostiene la OTAN en Ucrania contra la Federación Rusa, puede generar un conflicto más abierto e incontrolable
al comenzar a utilizarse armas nucleares y el inicio entonces de una tercera guerra mundial. Esta posibilidad está abierta, dada la no voluntad de la OTAN de negociar la paz y de seguir proporcionando armas cada vez más poderosas a Ucrania. Una estrategia que es vendida como ganadora, democrática, de la historia civilizada, frente a todas las evidencias, y donde es necesaria la acción de terceros países para proponer la diplomacia y la paz como solución, y no lo militar como solución, como ya lo han intentado China, Brasil, y también lo podrían expresar la India, la Unión Africana, y otros países que apuesten a la sensatez, a un bien común global, y a una suerte de autopreservación de la misma humanidad. Bueno, voy a hacer cortito el último punto. La multipolaridad, esta hipótesis de un nuevo poder, un nuevo emergente de poder global, y la crisis financiera nuestra, local. Uno podría decir un subtítulo como una pequeña ayuda a nuestros amigos. Esta multipolaridad está dando posibilidades a nuestro país de salir de la encerrona que en estas últimas semanas estaban poniendo la derecha local y parte del FMI consiguiendo yuanes para comprar en China, desdolarizando las transacciones. O sea, manteniendo reservas, aprovechando el swap que tiene la Argentina, o la inversión en Brasil en pesos y reales, el banco posible financiamiento del Banco BRICS. Es parte de buenas noticias que otro poder esté tratando de modificar las bases en que se basaba el poder, como decía el teórico coreano, de tirar la escalera abajo a toda sociedad que intentaba desarrollarse. También me parece que junto a esto existe una tradicional resistencia o resiliencia de nuestro pueblo a la dominación, a la quita de derechos, a una conciencia colectiva que genera numerosas iniciativas desde la sociedad civil, movilizaciones de la economía popular, reclamando equidad, o hasta tratar de constituir las 3T del Papa Francisco, techo, tierra y trabajo. Por el Estado se observa un mayor control sobre las empresas, sobre la corrupción sistémica empresarial que mostraba la tradicional impunidad con que se mostraba, y el juicio de la Corte que revela la corrupción en el corazón del Poder Judicial. Se ha roto el aura de un Poder Judicial impoluto e intocable, pero todavía falta voluntad política en nuestro gobierno para declarar los recursos naturales como estratégicos, como sí ya lo han hecho otros países de la región, México, Brasil, Bolivia, Chile, y cancelar la ley del Código Minero de los 90, que prácticamente regala estos recursos a las multinacionales. Sin empresas públicas que articulen una estrategia nacional de desarrollo, también con inversión privada, no será posible cambiar el cuadro de aprovechamiento de esta potencialidad. Tampoco habrá soberanía en las políticas públicas sin cambiar las cláusulas del acuerdo con el FMI. Lo cual también podría en una negociación dura perjudicar al fondo, porque Argentina hoy tiene la mayor parte de su cartera, y hasta poder jugar la carta del alineamiento con estas potencias emergentes, que es una alternativa que no debería despreciarse. Cierre. Bueno, se ha comenzado a romper la globalización unipolar neoliberal, y esto junto a la segunda ola progresista de la región y sus líderes, y algunos de sus líderes con voluntad transformadora, permiten recuperar la esperanza de empoderar nuestras posibilidades de generar un polo regional, defender nuestras democracias amenazadas y generar desarrollos sustentables e inclusivos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. Ha hecho una presentación muy clara y abarcativa desde la perspectiva más nacional y haciendo una muy clara referencia también a bueno, cuáles son también tanto las amenazas como los desafíos, ¿no? Y las oportunidades también a nivel internacional. Así que bueno, ahora vamos a darle la palabra a Carlos. Va a desarrollar su conferencia magistral. Voy a leer muy brevemente su currículum. Carlos es abogado, tiene una maestría en Derecho, Economía y Política en Perspectiva Comparada, Unión Europea y Mercosur,
y un posgrado en Desarrollo, Políticas Públicas e Integración Regional. Es docente de la Universidad Nacional de La Plata en las facultades de Derecho, Trabajo Social, Periodismo y Comunicación Social. Es docente de la Universidad Nacional de Lanús y de la Universidad Nacional de Quilmes. Entre el año 2000 y 2001 presidió la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur. Entre los años 2007 y 2009 fue delegado al Parlamento del Mercosur. Fue diputado nacional y parlamentario del Mercosur hasta el año 2015, y actualmente se desempeña como embajador de la República Argentina frente a la Organización de los Estados Americanos. Bueno, Carlos va entonces a brindar su conferencia. El tema ya lo conocen, seguramente lo va a abordar desde una perspectiva más regional, así que bueno, Carlos, te cedemos la palabra. Perdón, antes recuerden que pueden acercarnos sus preguntas antes de finalizar la exposición a través del chat, y les pedimos por favor que mantengan cerrados los micrófonos para que no haya ninguna interferencia, sobre todo a los expositores. Así que vayan pensando, si tienen alguna pregunta concreta, la pueden acercar a través del chat. Muchas gracias. Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, agradecer muchísimo a Flaxo, al diploma, obviamente a Alejandra por este contacto, y a Daniel García Delgado. Voy a hacer una aclaración previa, que si bien yo tengo una representación del Estado argentino, en esta conferencia voy a conversar con ustedes desde mi perspectiva personal y desde mi condición de docente universitario, ¿no? Lo que voy a decir no compromete oficialmente, institucionalmente al Estado argentino, porque, como recién dejó traslucir Daniel García Delgado en varios de sus párrafos, en muchos aspectos hay un debate interno pendiente dentro del frente de gobierno, y no todos pensamos lo mismo. Por eso lo que yo voy a expresar no es una síntesis de lo que representa el gobierno, sino más bien de la perspectiva, de una perspectiva, digamos, dentro del frente de gobierno. Miren, la verdad me ha pasado muchas veces compartir la óptica con el panel, pero lo que me acaba de ocurrir con Daniel no es solamente compartir la óptica, sino prácticamente compartir hasta las palabras, hasta la manera de expresarlo, digamos. Así que perfectamente esta conversación podría terminar aquí, y yo no tener demasiadas cosas que agregar, porque la verdad suscribo absolutamente todo lo que acaba de decir Daniel, además con una jerarquía, digamos, académica y discursiva, bueno, que todos le reconocemos, ¿no? Ahora, me toca, sí, conversar algunas palabras con ustedes. Entonces, en ese rol voy a tratar de añadir algunas cosas, complementar algunas cosas, decir las mismas cosas desde la perspectiva de la experiencia que a mí me toca desarrollar, pero conceptualmente creo que está dicho lo que tenía que estar dicho. Para no reiterarme demasiado, ¿a dónde ha llegado el mundo? ¿A dónde nos ha llevado? ¿A dónde nos ha llevado el modelo de la globalización, el modelo del capital? Globalización, que además es una palabra engañosa, ¿no? Porque si uno va a la etimología y al sentido de la palabra, es una palabra que inspira totalidad, que inspira integralidad, y que sin embargo ha fragmentado al mundo, ¿no? Es cierto que hay algunas tecnologías que tienen alcance global, tanto en el mundo de la comunicación como en el mundo de la finanza, fundamentalmente. Pero claro, cuando uno ve cuál es
el porcentaje, cuáles son los segmentos de la población mundial que tienen acceso a esas tecnologías, ahí es donde se desmorona ese sentido de integralidad con la cual está armado el concepto de globalización. Pero la globalización entendida como un modelo universal, como un modelo único, de alcance global, que surge a partir de ese periodo que va desde finales del año 89, cuando cae el muro de Berlín, y año 91, cuando se desintegra la Unión Soviética, entonces el bloque socialista pasa a integrarse al sistema del capitalismo mundial. Dejemos entre paréntesis a China, porque China incorpora reglas de mercado, pero no se incorpora al sistema del capitalismo globalizado, sino que sigue manteniendo su propio esquema de control político del sistema económico, de control estatal del sistema económico. Pero como todavía no incidía esto a nivel mundial, lo que gobernaba la economía mundial era un modelo único basado en dos grandes pilares: el de la democracia liberal en términos políticos y el de la libertad de mercado en términos económicos. Bueno, ¿a dónde nos llevó ese modelo? ¿A dónde está el mundo hoy? Está en una tendencia cada vez más cercana y cada vez más acelerada de la reproducción de la ganancia financiera, a partir de lo cual un 1% de la población concentra la misma cantidad de recursos prácticamente que el 99% restante. En algunos lugares un poquito más, en otros un poquito menos, pero globalmente nos estamos aproximando, vamos en esa dirección. Eso es incalificable, inaceptable, desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista. Bueno, ese mismo modelo nos ha llevado a la catástrofe climática, a la crisis del medio ambiente. ¿Por qué? Porque justamente el único móvil de la tasa de reproducción de la ganancia del capital financiero nos ha conducido a un modelo de desarrollo que ha depredado los recursos naturales del planeta. Y el tercer punto de este triple vértice, digamos, que dibuja el modelo presente, es que hemos tomado, digamos, la posibilidad, aunque sea verbalmente, de que se desencadene un conflicto nuclear. Y ustedes saben, digamos, si ustedes me preguntan, ¿estamos en las vísperas de esto? No. ¿Es una cosa inminente? Creo que no. Pero nosotros hasta hace tiempo atrás ni cercanamente se nos pasaba por la cabeza la posibilidad de que una amenaza nuclear podía estar presente. Y ustedes saben muy bien que muchas de las materializaciones de la violencia comienzan con la verbalización, comienzan con la familiaridad con el concepto a medida que uno lo va expresando cada vez más, cada vez con mayor cercanía. Ahora, aunque no se produjera esto, indudablemente en lo que estamos también es en un recrudecimiento del factor militar como fuente de reproducción del capital financiero. Ahora voy a tratar de traducir esto al castellano. Claro, alguien me podría decir, es cierto, hay una élite económica que ha concentrado mucha riqueza, que además la concentra, ustedes fíjense la irracionalidad de lo que estamos hablando, ¿no? Porque la concentra con un nivel de velocidad, que ustedes saben que si una mínima porción de esa mega ganancia financiera
se aplicara a mitigar las enfermedades y el hambre, se lo podría mitigar en poco tiempo, porque hay capacidad tecnológica en el mundo como para ello. Pero además, se lo reproduciría, se recuperaría inmediatamente eso, justamente por la velocidad que ha tomado la reproducción del capital. Ahora, alguien me podría decir, bueno, pero ese enriquecimiento de una élite ha llevado al resto de la población mundial también a niveles ascendentes. Es decir, lo que eran grandes periferias han pasado a formar parte de la clase media mundial. Pero no es así. Es exactamente al revés. Es decir, ahí retomo una metodología de análisis marxista, digamos, marxista clásico, y es que la libre competencia es una mentira del capitalismo, porque a lo que lleva es a la necesidad para poder competir, reducir costos, tratar de eliminar la competencia, y esto lleva a lo contrario de la competencia, que es la monopolización. Y la monopolización de una élite cada vez más pequeña lleva dialécticamente a la proletarización del resto. Es decir, el mundo se ha proletarizado, no ha ascendido la clase media, sino que se ha proletarizado la clase media. Tanto es así que este sistema no solamente ha atacado a lo que tradicional o históricamente podemos calificar como las periferias del poder en esa relación del modelo teórico del centro y la periferia, sino que comienza a convertir en periferias a sectores que hasta no hace mucho tiempo formaban parte de los centros del poder. Esto es, sectores que se van marginando de la sociedad europea, y a mí me toca, en el país que tengo que vivir por la función que debo cumplir, jamás en mi vida me hubiera imaginado que tenía que vivir que iba a tener que vivir en este país, en los Estados Unidos, pero a mí me toca comprobar diariamente cómo ese mito fundador de esta sociedad, que fue el gran sueño americano de poder constituir una clase media con una vida previsible, con un endeudamiento estructural con el sistema bancario, pero que permitía tener una casa, acceder al auto, al transporte, a las vacaciones, al estudio de los niños y las niñas en la familia. Eso que hasta hace un par de décadas o 3 décadas alcanzaba a una mayoría de la población anglosajona autóctona, hoy eso que hasta hace 3 décadas era una mayoría, hoy es una minoría relativa en este país. ¿Por qué? Porque se ha complementado con nuevas minorías poblacionales, latinoamericanas, orientales, hindúes, etcétera, que tomadas en conjunto constituyen una mayoría de esta población, por lo tanto, y que no acceden a eso, sino que está, casi les diría, estamentalizado, segmentado completamente el acceso a determinadas ocupaciones en este país. Es decir, miren, el otro día me tocó conocer por primera vez, no lo conocía, el área de Detroit, que es la cuna del capitalismo industrial, la sede de la industria automotriz como motor del esquema de producción taylorista, fordista, taylorista, digamos, durante gran parte del siglo XX, que hoy es una ciudad que de 2 millones largos que tenía de habitantes, tiene alrededor de 700 o 800 mil. Es una ciudad abandonada, derruida. ¿Por qué? Porque llegó un momento que las industrias se relocalizaban, se iban de las fuentes industriales de los Estados Unidos, se relocalizaban en otros lugares del mundo, donde conseguían, por la revolución tecnológica, podían trasladar su matriz industrial. Pero les convenía estar en otros lugares porque tenían menores costos, tanto en costos de la mano de obra como en el tributo que tenían que hacer al sistema impositivo de esos países fundamentalmente asiáticos, a donde se desplazaba ese capital. Quiere decir que la población que
hasta que durante todo el modelo de Roosevelt, digamos, y del New Deal, durante esas décadas de oro del capitalismo industrial, accedía a los frutos de ese capitalismo, hoy se fue quedando sin esas fuentes industriales, se dedica únicamente a los servicios, y el resto de las actividades, ya sea la construcción, los servicios gastronómicos, los servicios del comercio digital, etcétera, están cumplidos por otros sectores de la población que nada tienen que ver con la población autóctona anglosajona de este país. Es decir, se han pauperizado áreas que hasta hace 3 décadas formaban parte del centro de poder y no de las periferias. Y algo similar ocurre en Europa. Cuando Europa modifica el sistema de integración basado en lo social, que fue todas las 3 primeras décadas o 4 primeras décadas del sistema de integración europea, y gira hacia la integración en términos financieros, a partir de ahí se va viendo, ¿por qué digo esto? También traduzco al castellano. Europa siempre explotó sus colonias, digamos. El desarrollo europeo tenía que ver con el subdesarrollo de sus colonias. Ahora, el producto de ese desarrollo se destinaba a la integración social. Y por eso Europa se convirtió al precio del subdesarrollo de sus colonias. No estoy idolatrando ese modelo de integración, en términos globales. Sí, lo que estoy diciendo es que se convirtió en la zona del planeta con mayor cohesión social, donde la distancia entre los sectores de más altos ingresos y menores ingresos la convertían en un área cohesionada. ¿Cuál era el resultado de eso? Que los países querían ingresar en la integración. Cuando a partir de finales de los 80, principios de los 90, se desplaza hacia el modelo financiero que desemboca en el área euro, ¿qué es lo que sucede? Que las economías más desarrolladas, con mayor desarrollo tecnológico, con mayor capacidad productiva, con sistemas de investigación más desarrollados, le exigen, para poder ingresar al euro, a los países que no tenían esas características, cumplir metas financieras y monetarias. Una determinada meta de déficit, de endeudamiento y de déficit y de inflación. Ahora, los países de la periferia de Europa, que habían ingresado gracias a ese modelo que los integraba, para poder cumplir esas metas, lo que tienen que hacer es ajuste social, política de austeridad, políticas procíclicas que, en lugar de interrumpir el ciclo de la brecha, lo profundizaban. Es decir, se incrementó la desigualdad. Y eso es lo que, entre otras razones, hace aparecer una cantidad de movimientos que hoy se están cuestionando la pertenencia al área del euro. Es decir, el modelo de integración social tenía una fuerza centrípeta de atracción y el modelo de integración financiera ejerce socialmente una fuerza centrífuga, una fuerza a la desintegración. Entonces, se está periferizando el centro, el mundo. Se está pauperizando una cantidad cada vez más grande de personas. Y esto conlleva a una sensación profunda de malestar, a una sensación profunda de frustración. Entonces, si uno va enhebrando, va hilvanando estos factores que Daniel hoy describía, un número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, con mucha claridad, uno va hilvanando, ahí uno toma también el papel es decir, la financiarización del capitalismo industrial, el cambio de fase de capitalismo, va desintegrando los sistemas productivos, donde teníamos una gran industria que era capaz de construir un sujeto social pueblo, un sujeto social masa de trabajadores, hoy está fragmentada. ¿Por qué? Porque la industria antes se dedicaba a una rama de actividad, se dedicaba a la alimentación de su personal,
a la vestimenta de su personal, al transporte de su personal, al sistema jubilatorio de su personal, y se convertía en un sujeto. Hoy eso está fragmentado. Es decir, el sujeto social, masa trabajadora, con el proceso de terciarización y de privatización de los servicios, va diseminando en distintos minicentros o subcentros de relacionamiento social. Y unamos a esto, revolución tecnológica mediante, el papel de las redes, de los servidores y de los algoritmos. Los algoritmos, perdón, los grandes servidores de la tecnología digital, bajo la apariencia de que democratizan la comunicación y nos dejan decir cualquier cosa que tampoco es cierto, ¿no? Porque si uno dice una cosa que no está de acuerdo con los parámetros de la red, le bloquean la cuenta. Pero hay como una sensación de que yo puedo expresar lo que quiero, y resulta que con ese expresar lo que quiero y expresar lo que me gusta, se construyen los algoritmos. Entonces, si yo manejo el algoritmo desde una empresa centralizada y veo que alguien puso me gusta el desarrollo local, le devuelvo la idea, el incentivo de que yo tengo una sucursal de mi fábrica a 2 bloques de su casa. Si hay otra persona que dice a mí me gusta la alimentación saludable, yo le digo que yo a mi personal, desde mi empresa corporativa, la alimento con comida saludable. Y si me dice que defiende la soberanía, le digo que nuestra multinacional tiene una empresa local que fomenta el trabajo local o lo que fuere. Es decir, el algoritmo está centralizado, pero tiene un mensaje diferenciado para cada sujeto. El sujeto se fragmenta, el interés corporativo se centraliza y se fortalece. Todo esto, obviamente, básicamente lo que decía Daniel, más todas estas otras interpretaciones de un mismo fenómeno, nos llevan a que hoy es mucho más sencillo manipular las tendencias, tanto individuales como sociales, mucho más fomentando el malestar, el resentimiento, la resignación, la polarización, que las salidas solidarias, las salidas colaborativas, las salidas grupales, las salidas colectivas. Mucho más el impacto que la reflexión. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿y por qué crecen los mensajes de odio? ¿Y por qué crece la derecha? Bueno, entre tantos otros motivos, por todas estas cosas que venimos señalando y alguna más que voy a tratar de decir enseguida. Bueno, lo que me surge de acá es preguntarnos, a ver, si el mundo ha llegado a este punto, que a mí me parece lisa y llanamente insostenible. Insostenible, no hay grises aquí. Yo, por lo menos, no le encuentro grises, no le encuentro matices. Esto es insostenible. El mundo dirigido por la única tarea movilizadora, que es la reproducción del capital financiero, lleva a estos puntos cada vez con mayor nivel de radicalidad. Entonces la pregunta es, bueno, muy bien, ¿quién financia todo esto? Tanto en el sentido estrictamente financiero como en el sentido organizativo, institucional. O yo me pregunto, el Fondo Monetario Internacional, el CIADI, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Interamericano, la OTAN, ¿no tienen nada que ver con esto? ¿O son precisamente las instituciones que sostuvieron el Banco Mundial, que sostuvieron todo esto? Bueno, para mí tampoco hay demasiada opción en la respuesta, ¿eh? Es decir, esas son las instituciones que sostienen este modelo perverso al cual estamos llegando a límites insoportables. Bueno, muy bien, pero a esas instituciones se financian
con otras cosas, que es justamente la reproducción de la tasa corporativa de ganancia de las grandes áreas del intercambio mundial, fundamentalmente la carrera militar industrial, fundamentalmente los grandes laboratorios de medicamentos, de agroquímicos, de tecnología agropecuaria y de alimentos, obviamente con el sistema financiero como mediación. Entonces, uno se hace la siguiente pregunta, pero entonces, si estos son los organismos que sostienen este modelo y que están financiados por estas corporaciones, yo tengo que enviar como gobierno soberano y periférico latinoamericano permanentemente misiones y delegaciones de ministros para que negocien una salida con los mismos organismos que son los responsables de la crisis de soberanía que yo tengo. Miren, yo también, ahí no tengo grises en la respuesta. Mi respuesta particular, obviamente, si aquí hubiera algún otro funcionario de gobierno, les daría otra respuesta a esta pregunta. Mi respuesta es absolutamente no. No esperemos nada. Son los responsables de nuestra crisis, no de nuestra ayuda. No de nuestra ayuda. Bueno, pero alguien me podría decir, no, pero lo que tenemos que hacer es gestiones con algunos presidentes que son mejores que otros. Que son mejores que otros. Depende del partido, me refiero de este país donde yo vivo y de otros gobiernos de países centrales. Miren, es cierto que al interior, a mí me tocó presenciarlo, porque yo llegué aquí a este país bajo la presidencia de Trump. Y yo les puedo asegurar que para el clima político interno de la sociedad estadounidense, hay una diferencia entre el clima que se vivía bajo la presidencia de Trump y el clima que se vive hoy. Al interior de este país. Es más, le diría, si ustedes me preguntan si a mí me invitan a un cumpleaños, digamos, o me invitan a tomar el té, y sí, probablemente yo elija algunas personalidades de presidente que me resultan más empáticas en lo personal que otros. Eso no lo voy a negar. Ahora, si yo creo que de esas diferencias de modales, o de formas de ser, o de retórica, se puede trasladar a una modificación en la respuesta estructural que da el capital financiero globalizado a los países subdesarrollados, yo siento que no hay absolutamente ninguna diferencia. Pero, ¿a dónde me apoyo? Esto también me lo ha dado la experiencia de vivir aquí. Miren, yo vivo en un país que tiene una red de infraestructura extraordinaria, diseñada en la década de los 50, diseñada básicamente por el modelo Eisenhower. La red de interconexión vial que tiene este país es extraordinario, y además, como producto de la colonización anglosajona, es un país que integró el territorio porque justamente planteó el desarrollo hacia adentro, y desde el desarrollo hacia adentro se expandió hacia afuera, no como nuestros países en América del Sur que adoptaron el modelo extractivo, entonces no integraron internamente el territorio, sino que diseminaron el sistema para poder darle salida por los grandes puertos exportables, porque la fuente del desarrollo la fuente de la riqueza estaba en devolver el dinero a las metrópolis, no en el desarrollo endógeno. Bueno, eso se transformó en una red de infraestructura vial extraordinaria, donde ustedes no ven un transporte público. Ven únicamente el desplazamiento por automóviles, que además tienen ventajas y van conducidos por una sola persona, porque pueden transitar por las vías rápidas. Bueno, eso es un derroche de hidrocarburos que si viniera alguien de otro planeta y alguien le dice, mira, o si uno cargara la inteligencia artificial, ahora que está de moda, ¿no? Diciéndole, mira, a este mundo le hace falta, tiene una crisis energética, y al mismo tiempo tiene este nivel de dilapidación de recursos energéticos, uno dice, no lo podría entender.
bajo ninguna racionalidad. Y además todos los días, en el buzoncito de mi casa, pongo nada más que 2 ejemplos. Podría poner el de las luminarias, pero todos los días me llegan así pilas de propaganda en papel satinado, en 4 colores, etcétera, de cosas que saben lo que hace la gente, la mayoría de la gente la agarra así, y la rompe así, y la tira. Pero eso es energía. Eso es que el 4% de la población tiene que consumir entre el 25 y el 30% de la energía mundial. ¿Ustedes creen que puede haber algún presidente de este país donde a mí me toca vivir, o de otros puntos desarrollados del planeta, sea del partido A, del partido B, del partido C, independiente, outsider, lo que sea, que le va a decir a su pueblo que tiene que bajar su nivel de vida y su nivel de consumo? No existe. No puede ser, no puede suceder, no sería jamás presidente. Quiere decir que creer que quienes para poderse sostener en el poder tienen que mantener un nivel de consumo energético que es lo que coarta nuestras soberanías, creer que de ahí va a venir una ayuda para que nosotros podamos ser más soberanos, es un absurdo. Pero además lo muestra la realidad. Miren, yo el otro día analizaba que en los años 60 este país tuvo un magnicidio, que fue el de John Kennedy. Después murió una figura asesinada, murió una figura central de ese momento del país y de la época que estaba viviendo el mundo, que era Martin Luther King. Y cuando se aproximaban las elecciones del año 68, el primer candidato demócrata, el principal candidato demócrata era Robert Kennedy, y fue asesinado también. Y asume un presidente republicano, que era Richard Nixon, que fue el que declaró la inconvertibilidad que mencionó hoy Daniel, que tiene que renunciar después por el caso Watergate, no importan esos detalles, pero que estaba en la visión antagónica de la visión demócrata, desde el punto de vista de la política interna de los Estados Unidos. Entonces, murió un presidente, asesinado, asesinaron a un candidato, renuncia otro, y no cambió para América Latina absolutamente nada. Absolutamente nada. El presidente Carter tuvo una mirada, yo ahí haría un paréntesis, pero no es el motivo de esta charla, pero después llega el presidente Reagan, que tenían posiciones antagónicas y no cambió nada para la región. Obama era distinto que Trump, y Trump es distinto que Biden. Ahora, en la etapa Obama, Trump, Biden, se produce el golpe de Mel Zelaya en Honduras, el intento de golpe en el 2010 a Bolivia y a Ecuador, el impeachment contra Dilma, el golpe contra Lugo. Mejora Obama las relaciones con Cuba, pero declara a Venezuela amenaza del terrorismo mundial e inicia las sanciones económicas. Esto es seguido. Quiere decir que si es cierto que hay posiciones diferentes en algunos aspectos, yo creo que la posición que ha tomado la OTAN en la guerra entre Rusia y Ucrania quizá no hubiera llegado a ese extremo con la presidencia de Trump por otras razones. Si ustedes quieren, después la podemos señalar. Pero me refiero a esta idea de creer. Acá hay otra cosa que quiero manifestarles que surge de mi propia realidad, de la realidad que yo tengo que vivir, que es esto de creer, como yo estoy en la OEA, que son originalmente todos los estados de la región, que se puede hablar de las Américas como un todo. Yo personalmente, esto es absolutamente personal, no creo en eso. No creo en el panamericanismo. El panamericanismo es un eufemismo para definir amigablemente la doctrina Monroe. ¿Por qué? Porque de los 35 estados de las Américas, dos
pertenecen al G7, que es el grupo de 7 países más desarrollados de este mundo que llegó a esa locura que hablábamos al principio, y además pertenecen a la OTAN. Es decir, los intereses de esos 2 países, los rivales de esos 2 países, las estrategias de seguridad de esos 2 países, no solo no son las mismas, sino que en muchos casos son antagónicas con los rivales, los intereses y las amenazas que tenemos los países que estamos al sur de las Américas. Incluido México, que es un país de América del Norte, pero que desde el punto de vista de lo que estamos hablando, mira a las Américas desde la mirada, desde la perspectiva del sur global, no del norte. Sobre todo cuando tiene un gobierno como el de AMLO que tiene en este momento. Entonces, eso de hablar del hemisferio occidental, de las Américas, del panamericanismo, a mí es una cosa que me resulta sencillamente absurda, inverosímil, no creíble. Tan es así que a nadie, no quisiera extenderme demasiado en el tiempo, a pesar de que cada cosa que voy diciendo me hace surgir decir otras que no tenía previstas. Voy a decir una palabra de la guerra. Obviamente, primero que nada, creo que todos y todas los que estamos acá somos profundamente pacifistas, no solamente por una cuestión ética, por una cuestión estratégica, por una cuestión de valores humanos. Todo lo que trae consigo la guerra va mucho más allá y es mucho más profundo y mucho más perdurable y mucho más trágico que la propia operación militar. Es decir, se puede terminar el proceso de intervención militar y proseguir y profundizarse los efectos humanos de la guerra y los efectos sociales de la guerra. Así que eso está fuera de discusión. Lo otro que la Argentina tiene que tener mucho cuidado es en no desentenderse del concepto de integridad territorial, porque nosotros tenemos amenazada nuestra integridad territorial a través de la ocupación de una base de la OTAN a través del Reino Unido en Malvinas y en todas las aguas del Atlántico Sur. Ahora, es cierto que hubo la ocupación de un ejército estatal sobre el territorio sobre un territorio que Naciones Unidas reconoce como otro Estado. Pero yo creo que reducir ese fenómeno, ese acontecimiento, a condenar una invasión, me parece que es superficializar absolutamente el acontecimiento. Pero no porque no haya que condenar la guerra, sino porque hay que contextualizarla. Y contextualizarla significa saber de qué sujetos estamos hablando, saber que Rusia es un país continente de 17 millones de kilómetros cuadrados, que linda con una cantidad enorme de repúblicas y que tiene tanto materias primas como desarrollo industrial, no solo para autosostenerse, sino para proveer a muchas regiones colindantes, y eso le da un sentido y una perspectiva de potencia como mínimo regional, según la cual debe ejercer un rol en la seguridad y en la estabilidad regional, y también exigir condiciones para mantener su propia seguridad. Entonces, cuando la OTAN se expande y le amenaza estar en una de esas fronteras, esto ya no se convierte en un problema entre Rusia y Ucrania, sino que es un problema entre la OTAN y el eje asiático. ¿Cómo lo intenta resolver el capital financiero globalizado? Sancionando económicamente a Rusia, creyendo, como leen a mi manera de ver equivocadamente muchas de nuestras realidades, que la población rusa iba a reaccionar homogéneamente como el mundo occidental creía que iba a reaccionar la población de Moscú y de San Petersburgo, que está acostumbrada a comer McDonald's, a tomar café en Starbucks, pero fundamentalmente a tener sus recursos financieros en los bancos occidentales y tener asegurado el coche en una financiera occidental.
Y entonces, cortando el dólar, cortando las exportaciones, cortando la provisión de energía a Europa, además de alinear a Europa, iban a conseguir que la propia población interna reaccionara contra el gobierno de Moscú y eso cortara la guerra inmediatamente. Y la reacción y las consecuencias de esas sanciones monetarias fueron exactamente las inversas. Lo que hicieron fue ponerle un límite al área dólar a la cual se refería Daniel en su intervención y ampliar el área no dólar del eje asiático, de tal manera que hoy países que hasta hace 5 años, como Turquía, como la India, estoy hablando de no países pequeños, países que ejercen un rol en el proceso de estabilización política del Asia, tanto central como integralmente, como del Medio Oriente, han establecido sus contratos, se acaban de normalizar las relaciones entre Irán, que es uno de los estados que forman el eje del mal para la mirada occidental, y uno de sus principales aliados, que es Arabia Saudita. Y el garante de esa normalización entre Arabia Saudita e Irán es Beijing. No es los Estados Unidos como fue Carter justamente el que garantizó la entrega del Canal del Panamá, o Clinton cuando garantizó los acuerdos entre Israel y Yasser Arafat de Palestina en Oslo en el año 93, creo 94. Son las potencias asiáticas. Está creciendo. Entonces, ¿por qué hoy estamos hablando mucho más del área dólar y de los límites del área dólar? Y es eso lo que lleva al crack financiero. Crack financiero del Silicon Valley antes de ayer hace 3 días estuvo a punto de caer el First National Bank de aquí, de este país, como algunos bancos europeos, de los cuales tiene que salir en salvataje la Reserva Federal, los recursos públicos. Es decir, el Estado no sirve para poner barreras comerciales, para poner barreras en la transferencia financiera ni en la transferencia de derechos de propiedad intelectual, pero sirve para 2 cosas. Es decir, se caen las barreras estatales para esto genera crisis social y humanitaria, la crisis social y humanitaria genera inmigración, y entonces ahí se vuelven a levantar las barreras estatales diciendo usted no puede entrar porque esto es un Estado y usted pertenece a otro. Es decir, lo que no le pone obstáculos al capital, a los derechos de propiedad intelectual, al giro de utilidades, le pone límites a los seres humanos que padecen las consecuencias de aquel modelo de desregulación donde el Estado, es decir, el poder político, cede su capacidad para disciplinar al poder financiero y a los mercados. Entonces, ¿por qué se habla más de esto hoy que de la propia guerra? Porque la guerra terminó siendo un epifenómeno, un emergente de un proceso mucho más profundo, que es la reconfiguración del orden internacional. Entonces, aquellas personas, el otro día la escuchaba, como la mencionó repetidamente Daniel, la escuchaba Cristina, dijo una cosa elemental. Dice, nuestros principales socios económicos son Brasil y China. Ahí concentramos más del 60% de nuestro comercio bilateral. Y creo que me quedo corto. Brasil y China, en ese mismo momento que ella estaba dando la conferencia, estaba Lula en Beijing haciendo un acuerdo y una declaración conjunta en varios puntos, uno de los cuales era el comercio bilateral en monedas propias. Y la Argentina discutiendo el dólar. Es irracional. Es absolutamente irracional. Ahora, ¿por qué me voy acercando? Me van a quedar muchas cosas sin decir, pero me voy acercando al final para tocar un tema que también lo deslizó Daniel. ¿Por qué? Porque que exista ultraderecha nacionalista no es un fenómeno nuevo en el mundo. La xenofobia no es un fenómeno nuevo. Lo que es novedoso en esta época es la penetración social que tiene ese discurso. Entonces, ¿por qué crece? Y ahí es donde me animo a decir, claro, uno ve la experiencia de Ecuador, aunque no haya podido ganar el movimiento popular por falta de unidad, ve la experiencia del Perú,
ve la experiencia de Chile, las protestas sociales me refiero, la recuperación de Bolivia, del gobierno del MAS en Bolivia después de un año de golpe de Estado, el gobierno de Petro en Colombia, la Argentina, que después de tener el gobierno que tuvo entre 2015 y 2019, pudo recuperar un gobierno de base popular. Entonces uno dice, bueno, Brasil. Brasil. Indudablemente hay una parte de la población que está hastiada moralmente del ajuste neoliberal. Y entonces vota una alternativa. Ahora, cuando esa alternativa que le dice, necesito tu voto para cumplir un mandato, que es salir de ese ajuste neoliberal que te tiene estrangulado, no le cambia la vida. Entonces el desencanto ya no es solo con la opción A, sino que es con la opción A y con la opción B. Si este desencanto con la opción A y con la opción B se hubiera dado en 1968, eso terminaba en una revolución socialista, en un cambio de sistema. Pero se da en esta época, ¿por qué? Por la tendencia histórica de la época, de la etapa. En esta etapa termina en crecimiento de la ultraderecha. Quiere decir que nosotros, como expresión de una alternativa al neoliberalismo, al no dar satisfacción a ese compromiso electoral que tuvimos con las mayorías diciéndole tu vida va a ser distinta, somos, a mi manera de ver, y lo digo en primera persona, porque yo trabajé muchísimo para que no volviera un gobierno en el año 2019. Yo no voy a regalar diciendo que este gobierno es de otro, porque creo que es mucho más mío que de personas que tienen poder de decisión. Cuando digo mío, no digo a título personal, ¿no? Sino que ustedes me entienden a qué me refiero. Pero que nosotros tenemos buena parte de la responsabilidad en ese crecimiento de la ultraderecha. Porque yo sé perfectamente, ¿cómo no voy a saber? Que tener el poder del Estado no es tener todo el poder. Pero una cosa es no tener todo el poder y otra cosa es no utilizar todo el poder que sí tenemos. Es decir, toda la caja de herramientas, la batería de herramientas que permite el ejercicio de la conducción del Estado, en términos de fijación de agenda, fijación de prioridades, convocatoria a los sectores sociales y sindicales, convocatoria a la juventud para que denuncie a los formadores de precios y nos muestre las caras, con manejo del Banco Central para que el superávit comercial no se pueda fugar, como decía Daniel, como se fugó, etcétera, etcétera. Bueno, dos últimas cosas. Creo que la Argentina tiene un potencial extraordinario y lo que está en juego, bueno, les decía, cuando me puse a hablar de la guerra, les decía, a consecuencia de la guerra, a pesar de que es una tragedia, aumentaron los precios internacionales de los dos grandes universos de recursos que nosotros tenemos en abundancia, que es la energía y los alimentos. Entonces uno dice, pero cualquiera de ustedes, si lo que ustedes hacen aumenta de precio, ¿a ustedes les va mejor o peor? Si lo que yo tengo aumenta de precio, me tiene que ir mejor. Y nos va peor. ¿Cómo es? Es decir, no es un problema de la propiedad del recurso, que es un recurso público. Es un problema de la aplicación de políticas y el diseño de políticas macroeconómicas que permiten que de ese recurso público la apropiación de la renta sea monopólica. Es decir, a los que le va bien es a los monopolios, que son los intermediarios, y no al pueblo, que es el dueño del recurso. Es decir, soberanía. Por eso cuando hablamos de integración, no es cualquier integración. Porque Toyota está integrada, Volkswagen está integrada, los servidores digitales están integrados en todo el continente.
Los laboratorios nos proveyeron de 3 vacunas, no eran 5.000 vacunas, eran 3, están integrados. Cuando uno habla de integración, habla de integración para la soberanía. Y América Latina está en unas condiciones inmejorables, y Argentina lo mismo que diga de América Latina, está incluida Argentina y viceversa. Es decir, tenemos todo lo que el mundo necesita, sumado, como dice Petro, a los 3 grandes recursos que son la fuente de las energías limpias. Es decir, tenemos las energías tradicionales y tenemos las energías limpias. Tenemos sol, tenemos agua y tenemos viento. Y somos zona de paz. No hay posibilidad de no tener un destino promisorio, en tanto y en cuanto la integración sea para la soberanía. La integración sea una nueva arquitectura financiera, la integración sea un acuerdo para la compra de medicamentos y de insumos sanitarios y de sistemas de salud, para la regulación de la libertad que tienen los grandes servidores, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, yo creo que con esto me quedan varias cosas, pero bueno, nada, yo termino aquí y quedo a disposición si es que hay un tiempo, no sé cómo está organizada el conversatorio, pero quedo a disposición y les agradezco infinitamente que me hayan escuchado. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu excelente exposición, clarísima también. Lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, están llegando ahora algunas preguntas, pero yo voy a tomar una que le hicieron casi al final, que me parece que, no sé, es bastante representativa, primero porque se referencia mucho con la temática del diploma, y segundo porque, bueno, me parece que estaría bueno profundizar un poquito más en este último aspecto que vos mencionaste, que es sobre la integración regional. La pregunta la hizo Juan Carvajal y pregunta cuáles serían las políticas para Carlos, ¿no? ¿Cuáles serían las políticas públicas necesarias, o que vos entendés como necesarias, en los países latinoamericanos que permitan el desarrollo y garanticen la integración regional? Y yo quisiera agregar acá un breve comentario, como para que vos lo complementes también, Carlos, con un comentario que hiciste en otro, no importa, en otro espacio, pero también muy, muy similar a este, cuando hablaste de que hay retórica de la integración, pero no hay integración profunda. Me pareció muy importante esa reflexión tuya, y me parece que la podemos aunar con esta pregunta, si te parece, como para profundizar en la temática, y creo que dedicar estos últimos minutos a este tema, si te parece bien. Bueno, voy a tratar de ser muy breve porque me imagino que también Daniel tendrá cosas para decir, pero miren, yo les digo sinceramente, no es tan complicado, ¿eh? No es tan difícil de expresar. Cuando uno quiere elaborar una respuesta demasiado sofisticada, sospechen, porque me parece que es más la construcción de un sentido que un programa de 100 puntos. No porque yo no crea que haya que tener un programa de 100 puntos, lo que creo es que nadie se enamora de un programa de 100 puntos. Se enamora del coraje, se enamora de la decisión, se enamora de la coherencia, se enamora de la épica, se enamora de la capacidad de acción. Entonces, primero y fundamental, los medios públicos, a ver, miren, nada, me resuena ahora un párrafo del discurso de Cristina en el Teatro Argentino de La Plata. Cristina dijo, cuando describió la manera que evaden impuestos, que indexan sus pérdidas y devalúan sus ganancias para no tener que pagar impuestos al cabo de un ejercicio fiscal, digamos, donde hubo 100% de inflación,
y se achica completamente la alícuota impositiva que pagan los grandes monopolios, todo ese mecanismo de triangulación, de pedir autopréstamos a la misma empresa en el exterior, pero después pagarlo, en lugar de pagarlo con la ganancia del préstamo que hizo la empresa, lo pagan con los dólares que reciben del Banco Central a precio oficial. Y cuando quieren exportar, presionan para que se devalúe, para que el dólar que le devuelvan no sea el del precio oficial, sino el del precio especulativo. Bueno, todo eso demanda un 5% del PBI de la Argentina. Y toda la ayuda en asistencia social, un 1,9%. Es decir, el Estado argentino solamente en este rubro gasta 3 veces más en los ricos que en los pobres. Pero resulta que si va una persona cruzando la calle y en la 9 de julio le cortan el tránsito, la culpa la tiene el pobre. Es decir, a ver, si yo les menciono la palabra clientelismo, ¿con qué la asocian? Con los que reciben planes sociales. Ahora, si el clientelismo como concepto es apoyo a una fracción política para que desarrolle una política desde el Estado a partir del beneficio que recibo de esa política, el Estado ejerce mucho más clientelismo respecto de los ricos que respecto de los pobres. Pero la palabra inmediatamente remite a la pobreza. Entonces, uno de los principales puntos de la agenda, cambiar el sentido de las cosas. Ahora, para eso tiene que haber una política de comunicación y una política, un rol pedagógico, recuperar un rol pedagógico de la política que es fundamental. Yo no puedo, como autoridad estatal, hablar de la agenda que me fijan los medios concentrados. Tengo que construir una agenda propia de prioridades. No sé, se me ocurre un segundo punto. Algo traté de decir hace un rato, pero imagínense que yo soy una multinacional tecnológica, de la tecnología agropecuaria, que tengo tecnología en agroquímicos, en pesticidas, en fertilizantes. Más allá del tema ambiental, no lo tomemos desde el punto de vista ecológico, lo tomemos desde el punto de vista económico, financiero. Yo tengo un know-how y hago un trabajo. Y lo hago en la pampa húmeda, en la zona núcleo. Y consigo una mega ganancia por el rendimiento de la cosecha. Si yo ese mismo trabajo y ese mismo know-how lo aplico en el desierto, no solamente que no tengo mega ganancia, no tengo ganancia y perdí todo lo que invertí, ya sea en mano de obra como en aplicación de la tecnología y de los insumos. ¿Por qué? Porque mi mega ganancia está vinculada con la riqueza natural, no con mi trabajo. Mi trabajo es el mismo en un lugar que en el otro, pero en un lugar tengo mega ganancia y en otro pérdida. ¿Por qué? Porque la riqueza está concentrada en el recurso natural. ¿Quién es el dueño del recurso natural? ¿Es un recurso público o privado? Es un recurso público. El dueño es el pueblo, de la pesca, de la minería, de la energía, de la agricultura, de la ganadería, de las economías regionales, de todo. Es el pueblo. Y la ganancia es mía, que soy la multinacional. ¿Tan difícil es explicar esto? ¿Tan difícil es que la gente entienda esto? Que me pongan a Milei al lado. Y yo trato de explicarlo con la mayor claridad posible, y él explicará por qué no tiene que haber Estado, y yo tendré que decir por qué tiene que haber Estado. Pero claro, con una política, con una estrategia. Digo, si nosotros tenemos un sistema de salud con una obra social multitudinaria que es el PAMI, con un sistema prepago, con obras sociales sindicales y un sistema de hospitales públicos, ya sean nacionales, provinciales y municipales, ¿cómo el sistema público de producción de insumos básicos no puede hacer una compra global y bajar 100 veces el valor de los medicamentos en lugar de comprarlos fraccionados en la farmacia? ¿Tan difícil es explicar eso? Bueno, va por acá los puntos de la agenda. Van por acá. Ahora, para eso hay que tener decisión. Yo cuando escucho, hay que tener un programa. Claro que hay que tener un programa. Sí, pero cuando uno dice en la campaña, y es un candidato importante, y dice, entre la ganancia de los bancos y los jubilados, a mí me van a encontrar siempre con los jubilados,
Eso también delinea un programa. Ahora, claro, si después uno ve el desempeño de la ganancia de los bancos y el poder adquisitivo de los jubilados, ahí está el secreto, no es demasiado sofisticado. Quiere decir que lo que está en juego no es... es cierto que son los puntos de un programa, pero el programa ya está, ya sabemos cuál es el sentido de la direccionalidad general. A mí me parece que lo que hay que construir es un sujeto, una organización y un liderazgo que garantice el cumplimiento del mandato popular. Si eso se lleva, y perdón porque mencionaste otro aspecto de la integración, un aspecto profundo de la integración. Yo creo que el BID no soluciona nada, pero si coyunturalmente podemos conseguir 100 millones de dólares del BID, entre conseguirlos y no conseguirlos, prefiero conseguirlo, depende cuáles sean las condiciones. Ahora, si Brasil habla de integración, México habla de integración y Argentina habla de integración, pero los tres proponen un candidato distinto al BID, no hay integración. Si lo mismo puede pasar con la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, lo mismo pasa con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces cada uno, en lugar de sentarse en una mesa y decir, mi candidato nos va a representar a los tres en un lado, tu candidato nos va a representar a los tres en el otro, y el otro candidato nos va a representar a los tres en el tercer lugar. Eso es integración. Bueno, paro aquí, gracias. Bueno, si tiene un minutito, Daniel, le hago una consulta que llegó que me parece que es muy interesante, que quizás quiera responderla como para cerrar el panel. Después si quiere agregar algo más, Carlos, también para cerrar, y que está muy ligada a la temática que estamos tratando. La pregunta es muy concreta: ¿cómo superar la desconfianza en la democracia? La realizó Nora, que es una de nuestras docentes. Gracias, Nora, por estar ahí, por participar. Una de las docentes del diploma también. Bueno, es una pregunta sobre situaciones complejas. Es una pregunta compleja porque también tal vez hacia al meollo de la cuestión, y que también le preocupaba a Cristina Fernández de Kirchner, esta sensación de desconfianza en la democracia porque no da respuestas. Entonces tengo la impresión de que también en el mismo sentido de Carlos, hay que construir un sujeto, un liderazgo con capacidad de decisión y dar, no muchas, 2 o 3 respuestas. Por ejemplo, a eso que decía en la integración regional, los candidatos comunes o las ventas comunes, las compras comunes de los medicamentos, pero también mencionaría que este es un dato clave. El tema de las empresas públicas, que yo creo que debería constituirse precisamente en nuestros recursos naturales estratégicos. Me parece que así como vamos a volver a perder la posibilidad de aprovechar esto que decía Raimondi, esta promesa de que tenemos lo que el mundo necesita, sí, pero lo van a sacar porque esa posesión, esa propiedad, la tienen las provincias que negocian individualmente con las multinacionales. Esto, si no se negocia en conjunto, como hace YPF, no vamos a poder vender el litio al precio que realmente tiene y no al precio que se nos paga, el gas al precio que realmente tiene, que van a aportar las multinacionales. Quiere decir que una de las respuestas es crear empresas públicas que son muy exitosas en nuestra Argentina, INVAP, todas las empresas de la sociedad del conocimiento, me parece que muestran de que donde hay dinamismo del conocimiento, exportación, puede generarse un Estado, un nuevo tipo de Estado, que no solamente sea presente, sino estratégico, también en el sentido del Estado emprendedor de Mazzucato. Es decir, no, eso no lo van a hacer solo las empresas privadas. Necesitamos empresas públicas, que podría haber sido para los agroalimentos Vicentín,
pero para el litio tiene que ser una empresa pública nacional que gestione eso para los intereses del verdadero dueño, que es el pueblo. El que defina eso va a generar una mayor confianza. El que tenga la audacia para definir eso, el candidato que tenga para definir eso, va a generar la confianza de otros candidatos que no se van a animar a decir eso en contra incluso de la pretensión de algunos gobernadores de seguir manejando eso a su gusto para ser reelegido permanentemente. Así que me parece que hay que tomar 3 o 4 decisiones audaces, valientes, que construyan sentido para recuperar la confianza en la democracia. Gracias, Daniel. No sé si algún comentario final para cerrar, Carlos, sobre este aspecto. No, estoy absolutamente de acuerdo. Creo que las cosas van en el mismo sentido. Creo que el mundo, y creo que lo fuimos describiendo a lo largo de la charla, está frente a lo que se llama la guerra híbrida, ¿no? Es decir, es una guerra militar, comunicacional, económica, financiera, tecnológica. Por lo tanto, la estrategia son todas las estrategias. No hay una sola estrategia. La estrategia global es combinar todos estos eslabones que van construyendo una cadena. Yo estoy de acuerdo de que hay que captar dólares financieros, pero un país como la Argentina tiene un drenaje de dólares no financieros, que son los de la hidrovía, que son los del litio, que son, porque así como hace un año y medio, o creo no, más de un año y medio, creo que fue a finales del año 2020, Cristina planteó, es cierto que va a haber crecimiento económico, que va a haber recuperación económica, el problema es la distribución de ese crecimiento. Ahora, en su última intervención, dijo, no creamos que Vaca Muerta es la solución por sí misma. Vaca Muerta y el litio son una solución extraordinaria si hay la capacidad del aprovechamiento estratégico de una renta social de esa riqueza. Porque si no, es una nueva etapa donde la riqueza es nuestra, pero las utilidades se giran monopólicamente al exterior. No, solamente a título descriptivo, ¿no? Hay una locución de Pedro Peretti, una persona que probablemente muchos de ustedes hayan escuchado. Él tiene su fuerte en el tema del modelo agropecuario y demás. Pero él decía, en una de las últimas intervenciones, si uno compara, dice, hay muchas similitudes entre de algunas características de la actual etapa de gobierno con el gobierno frondicista, ¿no? Porque dice, hubo tasa de ganancia, hubo desarrollo empresario, y hubo creación de empleo, y hubo al mismo tiempo incremento de la pobreza y tensión social. Y yo creo que nosotros creemos en otro modelo, claramente, creemos en otro modelo. Bueno, no sé si ya había finalizado, Carlos, perdón si... Perfecto. Bueno, finalizo agradeciéndote, Alejandra y Daniel, y a las personas que tuvieron la paciencia de escucharnos. Así que muy, muy agradecido de poderme conectar con mi patria. Bueno, sí, Daniel. No, también quería hacer este agradecimiento a toda la audiencia, a la exposición de Carlos, y también quería manifestar estos síntomas de el sentido audaz en determinada medida. Por ejemplo, una más agregaría a las que ya se expresaron. No solo el litio, los sistemas, el G5 de comunicación, eso se le va a dar a Huawei o se lo va a radiar por tener inversión china. Es una decisión valiente que hay que tomar. Lo mismo que la cuarta central atómica de Atucha con agua pesada. Se la va a radiar porque tiene inversión china, o va a haber valentía y audacia
para tener una capacidad nuclear de energía alternativa que van a mejorar enormemente un país, como decía Carlos, con gran capacidad de energía, las naturales y las renovables y las limpias. Y me parece que en ese sentido también se afianza una esperanza y una confianza en la política. Pero la audacia y la valentía del liderazgo es clave. Por eso los liderazgos en América Latina son muy importantes. Bueno, yo para cerrar, Carlos mencionaba algo que me parece que es muy importante. Él dijo, la estrategia son todas las estrategias, y yo agregaría sin dudas, dentro de esas estrategias claramente tiene que haber mejor y más integración regional, porque claramente solos no podemos enfrentar todos estos desafíos y estas amenazas que ustedes han expuesto tan claramente. Así que me parece que es un desafío en sí mismo también. Muchísimas gracias al embajador Carlos Raimundi por el tiempo que se ha tomado, la deferencia que ha tenido con nosotros para tener brindarnos esta conferencia. Muchísimas gracias, Daniel, también por haber participado, por haber hecho la presentación. Muchísimas gracias a todos y todas por haberse quedado hasta el final. Se nos extendió un poquito, les pido disculpas. Es imposible leer todas las preguntas y comentarios que han hecho llegar a través del chat en este último momento, pero bueno, trataremos de hacérsela llegar a los expositores. Así que si les parece, los despedimos. Sí, les aclaro, están preguntando que el conversatorio fue grabado, va a ser subido a la página del área, así que seguramente en los próximos días van a poder disfrutar nuevamente estas exposiciones. Así que muchísimas gracias a todas y todos, y en especial entonces a Carlos y a Daniel. Gracias y buenas noches. Bueno, gracias.